Y luego pues en la política pues sí, al final yo creo que me equivoqué, ¿no? Porque yo tenía mucha ilusión de hacer un movimiento que no fuera un partido político. Yo muchas veces estábamos en el pleno del ayuntamiento y yo decía, ¿y por qué nos oponemos a esto? Si está bien, ¿no? Pero sí, yo muchas veces me hubiera encantado votar lo contrario a lo que votábamos, ¿no? Creo que dices directamente, yo era una niña muy religiosa. Sí, yo rezaba mucho y hablaba mucho con Dios y de alguna manera empiezas a darte cuenta que en el fondo tú te creías que hablabas con Dios, pero hablabas contigo misma. Y la realidad es que estás tú sola y que eres tú y que no hay Dios. Pues nada, bienvenidos a esta 10ª entrevista del Panóptico. Me acompaña una vez más mi querido Gabriel Pout. Encantado. Controlando todo, Mike, Miquel Nuín, muchas gracias por estar ahí una vez más. Y hoy tenemos con nosotros a Manuela Carmena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues nada, muy bien. Se me olvidó decir que me llamo Víctor Luri y aquí estoy una vez más también para serviros. Pues nada, hoy estamos con Manuela Carmena, que es nuestra primera invitada. Después de 10 entrevistas, hemos entrevistado a 9 hombres, primera mujer. No fastidies, me encanta, Sí. me encanta estar inaugurando. Estupendo. Oye, ¿y por qué me habéis elegido a mí? Pues, a ver, la verdad es que teníamos una... Iba a decir varios nombres, teníamos en concreto una terna de nombres de potenciales entrevistadas y resultó que a través de mi mujer pues se dio la casualidad de que pudimos entrar en contacto contigo y dijimos, pues vamos a por... No me encanta, Manuela. no me importa nada haber sido la fácil, ¿eh? Es una cosa que No, me gusta fácil mucho no, hay que ser la aprovechar las fácil. oportunidades. No, ser la fácil en la vida me parece muy bien. Yo creo que es estupendo ser fácil, de verdad. Con lo difícil que es todo, que alguien diga, pues soy fácil, estupendo. Pues me parece estupendísimamente fácil ha sido. A través de María, muchas gracias, que es mi mujer. Muchas gracias, María. Hemos podido estar aquí hoy en casa de Manuela. Estábamos muy ilusionados, pensábamos que nos íbamos a invitar a tu palacio en Conde Orgaz, no ha sido así. No ha sido así. De momento se lo vamos a dejar a internet y que siga ahí con las mentiras. Eso es. Que es tremendo, pero bueno. Y nada, nosotros lo que solemos hacer, Manuela, es presentar un poco a la entrevistada, después presentamos el libro, porque ya sabéis que siempre nos preparamos muy bien las entrevistas y le damos caña. Venga, pues adelante. Pues nada, esta es la parte más difícil porque me tengo que aprender de memoria todo el perfil un poco del entrevistado. Para muchos de vosotros, para muchas de vosotras, pues Manuela evidentemente es conocida porque entre 2015 y 2019 fue la alcaldesa de Madrid, fue la segunda alcaldesa de Madrid después de Ana Botella. Pero evidentemente pues Manuela tiene un recorrido por detrás y una trayectoria personal y profesional muy importante. Ha sido abogada laboralista, es jueza emérita, magistrada, ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial. También recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1986. Estoy diciendo así un poco todo. Como podéis ver, es muy polifacética. También fundó la Asociación Jueces para la Democracia y fue presidenta relatora del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU. Más o menos lo he dicho todo, he tenido que recurrir un poco a la lectura, pero bastante bien. Venga. Y tiene una asociación que se llama Zapatelas. Sí. Súper chula, así que también podéis entrar en la web, a Zapatelas Cosiendo el Paro. Muy interesante, muy chula. Y nada, y hoy nos hemos preparado para esta entrevista con Manuela su libro La joven política. Muy interesante, es aparte ensayo, aparte autobiografía y aparte libro de recetas. También podéis aprender a hacer unas magdalenas estupendas como las que tenemos aquí. Sí. Y te quiero decir además, Manuela, que ayer con mi mujer, me acercas Gabri, nos lanzamos a hacer tus magdalenas, muy bien. Pero en otro tamaño. Oye, qué maravilla. No tamaño bolsillo, seguramente... Maxi. No nos hayan formato maxi. Pero estupendas, Tienen una pinta las voy a enseñar a la cámara, porque esto es un Oye, curro. pues muy bien, una felicitación enorme, Aquí, Tienen una pinta voy a coger fabulosa. Una de las más bonitas. Pero bueno, fabulosa, sí, ¿eh? Estupenda, ¿verdad? Un color. Sí, pero bueno, un 10 para la cocinera tuya. Habrá que ver la textura. A ver, muy bien. Yo voy a decir que por una ahora co-creación. no he probado ni las de Manuela ni las tuyas. Así que podemos hacer Tienes un aquí en cerape. vivo y en Bueno, directo. muy bien, Puedes hacer la testeo. comparativa. Eso es. Muy buenas. Gracias, Mary, una vez más. Y nada, los libros que nos hemos preparado, como ya decía, Manuela Carmena, la joven política, en vuestras librerías favoritas, lo podéis adquirir. Aquí, básicamente, pues Manuela hace un repaso en buena medida a cómo fue su experiencia como alcaldesa. Ahora vamos a entrar con más atención, pero a mí la sensación que se me queda
después de haber leído el libro, Manuela, es que tú te vas de la política, entras en la política muy ilusionada, te vas algo decepcionada y describes un poco el juego político, que además lo describes con términos bélicos, con una especie de constante batalla en la cual los distintos participantes, que están inmersos en una serie de, por así decirlo, escuadrones endogámicos, que son los partidos políticos, pues están constantemente utilizando la descalificación, el insulto como armas, y ante todo hay una ideología que se impone en este juego político, que es la ideología pura y dura del poder, que es o bien conservarlo o bien ir a por él, ¿no? Entonces, bueno, me ha dejado sensaciones así un poco encontradas y tras la lectura del libro de Manuela fue cuando decidimos también traer a Ortega y Gasset, España Invertebrada, que lo tenía de un trabajo de la uni, porque vi ciertos puntos en común. Así que nada, esta es un poco la base de la entrevista y yo creo que vamos a empezar ya con... Venga, cuando quieras. Un icebreaker. Esto se encarga Gabri. Esta es mi labor, ¿vale? Y yo me voy a comer una magdalena. Muy bien. Mientras Víctor se come una magdalena, yo siempre hago preguntas un poquito más que igual puede parecer que no tengan que ver, pero sí que nos ayudan a conocer mejor a la persona, ¿no?, con la que estamos entrevistando. Y creo que son preguntas que todo el mundo debería hacerse, ¿no? Porque creo que estos tres elementos por los que voy a empezar definen muy bien una persona, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, te voy a pedir, Manuela, que nos digas un libro, que escojas un libro, ¿no? Un libro con el que igual te vas a una isla desierta, ¿qué libro te llevarías, ¿no?, si tuvieras que leer un libro durante toda tu vida? Pues, ¿sabes qué me pasa? Que creo que escogería el último que estoy leyendo, ¿no?, para leerle más. Y estoy leyendo el libro de Cercas sobre el loco del fin del mundo, o algo así se llama, y me llevaría ese libro porque le acabo de leer, le acabé ayer en el metro y pienso que me apetecería releer algunos capítulos. Así que pensando que no iba a estar mucho tiempo en la isla desierta y que la cosa a lo mejor iba a ser simplemente de unas semanas, pues volvería a repasar este libro que me ha encantado. Muy bien. Decía Ernesto Castro, que entrevistamos también hace poquito, que siempre él tiene siempre el libro que se está leyendo siempre es como el mejor libro y el que viene igual es mejor que ese, entonces es como ese... Bueno, yo no diría eso, porque yo creo que según la etapa de tu vida has tenido libros que han sido determinantes, ¿no? Pero son las distintas etapas de tu vida. Yo, por ejemplo, pienso que yo no sería lo que soy si yo no hubiera leído La cabaña del tío Tom. Es decir, yo creo que La cabaña del tío Tom es un libro que todas aquellas personas que lo hemos leído, diríamos, el 99% no vamos a ser racistas jamás. Entonces, pero a lo mejor si lo lees ahora, pues no te influye nada. Pero si lo lees cuando tienes 11 años, te determina, ¿no? En un momento en que te estás formando, pues es un libro que es calcio para los huesos morales, ¿no? Qué guay. Pues así como hemos escogido un libro, te voy a pedir que escojas una canción. Pues mira, la canción es muy difícil, porque yo tengo un oído fatal. Y entonces, la verdad es que me cuesta muchísimo recordarlas, ¿no? Y el otro día, oyendo La consagración de la primavera, dije, ¡ay, la he reconocido, qué bien! Así que voy a decir que me encanta La consagración de la primavera, ¿no? Muy bien. Y de estas tres no puede faltar una película. Pues las películas, te diría las que me han impresionado, las que he recordado mucho, las que me ha costado olvidarlas, ¿no? Y no sé, yo creo que si hay una película que a mí me dejó noqueada, no sé si ahora si la viera tendría la misma reacción, la vi, no sé, hace a lo mejor 30 años o algo así, que es Johnny cogió su fusil. Es una película impresionante, de estas que si antes hablamos de que leer a los 8 o 10 años La cabaña del tío Tom te hace una osificación moral, pues Johnny cogió su fusil te hace una osificación absolutamente antibelicista para siempre, ¿no? Es decir, creo que es una película increíble. Qué buena combinación, ¿eh? El libro y película. Sí. Y bueno, vamos a saltar un poquito de tema. Me está costando mucho pasar del usted al tú. Te preocupes, Como puedes comprobar. Bastante a menudo este tema, ¿eh? Tú piensas que estuviéramos en el País Vasco. El País Vasco todo el mundo habla de tú. Todo es tú. De eso que decían, oye, papa, pues eso igual. Pues te voy a pedir a ver si puedes decirnos pues, el momento más feliz de tu vida, que eso también nos marca mucho a nosotros como personas. Bueno, es muy difícil, es realmente muy difícil, pero probablemente el nacimiento de mi hija, ¿no? Yo luego he tenido un hijo y ya se repite, ¿no? Pero creo que el hecho mismo de la maternidad es
es una conmoción, ¿no? No sé si es el momento más feliz, pero es un momento extraño y al mismo tiempo de una plenitud extraordinaria, ¿no? Ya, qué guay. Es como que te da un vuelco a la vida y Sí. la vida es otra cosa, ¿no? Sí, A partir de ahí. es una cosa extraordinaria. Y así como un momento más feliz, también te voy a preguntar, ¿algún momento o algo de lo que te arrepientas? No haber Bueno, hecho, hay muchas o- cosas de que dices, solo podía haber hecho mejor y tal, pues muchas veces, ¿no? Es decir, en líneas generales, pues yo creo que, pues no sé, a veces piensas, joder, pues una sentencia de esas que tenías atrasadísima y nunca te acababas de meter con ella porque la habías cogido una pereza terrible, ¿no? Bueno, madre mía, bueno, si yo lo hubiera hecho, pues había evitado a la gente que estuviera esperando, cosas así, ¿no? Y luego, pues en la política, pues sí, al final yo creo que me equivoqué, ¿no? Porque yo tenía mucha ilusión de hacer un movimiento que no fuera un partido político, ¿no? Y entonces me lancé mucho a pensar que eso se podía hacer, ¿no? Y perdí un poco la perspectiva, ¿no? de la realidad, ¿no? Yo me debería haber dado cuenta que yo tenía creía que podía hacerlo, pero debería haber evaluado mejor la situación, ¿no? Y en ese momento no se podía hacer y yo creo que eso influyó en que no pudiéramos volver a continuar o que yo no pudiera volver a continuar. No es que tuviera muchas ganas de continuar, pero sí que no quería dejar a medias algunas cosas que dejé a medias. Ya. Y ahí todos sabemos que cuando algo se deja a medias, Sí, te quedas un poco, Pasa largo. lo he dejado a medias. Y ya por último, esto es una pregunta que le dije a Víctor, en plan, a mí me gustaría mucho hacerle esta pregunta, que es, siempre me he preguntado por qué en la política se escucha tan pocas veces pues sí, usted tiene toda la razón con este tema, en cuanto a discrepancias, en cuanto a lo que sea. Sí, en mi caso no fue así, es decir, porque los medios de comunicación, vamos, los equipos informativos me decían, Manuela, ten cuidado, no digas tantas veces eso de que tú te has equivocado y que tenía razón el otro, ¿no? Porque yo, cuando veía que me había equivocado, lo decía. Es más, esto que os he dicho de que yo creo que si se perdieron las elecciones, yo tuve culpa, no tuve la sagacidad suficiente, pues la gente se quedó muy sorprendida cuando lo dije, pero es así. ¿Ya? ¿Cuál es un hábito que deberían imitar más? ¿Sabes qué pasa? Es ser normal. Sí, yo creo que lo dramático de la política es no ser normal. Tienes que ser una persona, pues, como todos, normal. Y normalmente a todos nos libera el reconocer nuestros errores. Es decir, porque si no, el error es como un amigo antipático que le llevas siempre detrás de la espalda, ¿no? Tienes que estar como escondiéndole ahí que no se te vea. Y de pronto, sí, os lo presento, aquí mi error. Y eso es muy agradable, eso te da mucha felicidad, ¿no? Es lo que hacemos en la vida normal, porque no lo vas a hacer en política, ¿no? Bueno, el asesor político, la asesora política de turno estaría llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Estaban un poco desconcertados, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque todos más o menos habían tenido algún tipo de experiencia y no les encajaba yo en ninguno. Es decir, decían, a ver, modelo 1 no encaja, modelo 2 no, modelo 3 no encaja. Ningún ¿sabes? arquetipo de los... Y entonces, pues yo me sentía efectivamente que no encajaba, ¿no? Y bueno, pues eso. Y a lo largo de los años que estuvo por ahí, ¿no vio en nadie algún cambio de actitud, un cambio de decir, vale, aquí puede que haya algo de verdad, algo de razón? En la actividad política como tal, claro, que había razón en los demás, por supuesto. Yo muchas veces estábamos en el pleno del ayuntamiento y yo decía, ¿y por qué nos oponemos a esto? Si está bien, ¿no? Entonces me decían, no, pues tal, no sé qué y tal. Siempre hay justificaciones, pero sí, yo muchas veces me hubiera encantado votar lo contrario a lo que votábamos, ¿no? Porque tenían más razón los otros. Lo que pasa es que en el contexto, al final decías, es que si hago esto va a significar que no se va a comprender y tal, y te justificas, pero en general, sí, claro. Hay que adaptarse. Bueno, pues hasta aquí el icebreaker. Esperemos Muy bien, que la Guillermo. gente haya conocido un poquito más de usted. Bueno, Muy de bien, ti. de ti. Madre Venga, mía, que no Guillermo. me No sale. no quería ponerte nervioso, Gabri, pero cuando estaba leyendo el libro de Manuel hay una parte, Manuel, en la que dices: sigo teniendo muchas solicitudes de entrevistas. Me cuesta negarme a hacerlas aunque me cansen, pero más allá del cansancio, me parece que muchas de ellas carecen de especial interés. Resultan muy tópicas y repetitivas. Yo leí eso y dije, vamos con una presión aquí añadida a casa de Manuela. No, ¿sabes qué pasa? Que en todo yo creo que es curioso porque cuando eres niño, cuando eres pequeño, constantemente preguntas por qué es, por qué, y planteas alternativas. Cuando los porqués no te convencen, planteas alternativas. Conforme nos vamos incrustando en la educación ya pensada, ya reglamentada y tal, dejamos de hacer preguntas
dejamos de plantear alternativas y perdemos, yo diría, pues un 80% de imaginación, ¿no? Entonces, en casi todas las profesiones hay poquísima imaginación, ¿no? Y en una de las que hay poquísima imaginación es en la política, ¿no? Porque la imaginación siempre es un riesgo. Si tú te dedicas a hacer lo que hacen todos, pues vas mucho más confortable, ¿no? Si tú haces algo diferente, te pones en la diana de, bueno, llamas la atención y vas a sufrir muchísimas críticas, ¿no? Porque siempre una actitud nueva, una actitud, digamos, de cambio, en el fondo cuestiona la pasividad de los demás, ¿no? Y entonces, ante eso, la reacción siempre es de agresión, ¿no? Y entonces yo he vivido, pues eso, cantidad de entrevistas que es una barbaridad, por Dios, ¿por qué publican siempre lo mismo, ¿no? Cuando me marché del ayuntamiento, ¿qué siente? No sé qué, tal, ha dejado el poder, no que sé, lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? No sé. Nada, iré tachando preguntas ahora conforme... No, vale, la entrevista la hemos dividido en 3 partes bastante ágiles. La primera es lo personal, la segunda lo político, que lo hemos llamado la guerra, y luego lo trascendente. A nivel personal queríamos empezar con Manuela. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu vida, siendo una niña lo más pequeña posible? Pues yo digo, y la gente no se lo cree, porque dice que no me puedo acordar de eso, pero yo insisto que me acuerdo. Yo tengo un recuerdo de la cuna en la que yo dormía, que como yo era la pequeña de mi familia, no sé si es que dormí más tiempo en esa cuna, no lo sé. Era una cuna de barrotes plateados en la que había una imagen del ángel de la guarda, en una especie de, así de medalla gorda que tenía, ¿no? Vale. Estos eran los barrotes. Y yo, desde los barrotes, como la cuna estaba al lado de la mesilla de mi madre tenía un libro y yo lo abría, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo ese libro y lo cerraba, porque había una imagen era Quo Vadis, y había una imagen de los leones intentando comerse a los cristianos. Y a mí aquello me parecía terrible. Yo me acuerdo, pero me dicen que no me puedo acordar, pero os aseguro que me acuerdo. Suena ¿no? muy convincente, el detalle de las barras de metal y todo. Claro, es que me estoy acordando de cómo era mi cuna. No sé si es que yo, como era la última, me dejaba más tiempo en la cuna, no sé. Yo me acuerdo perfectísimamente del terror que me daba el libro del Quo Vadis, te quiero decir, unos leones inmensos que se iban a comer a los cristianos. Entonces, mi madre debía estar leyendo ese libro, yo qué sé, y por alguna razón yo lo abrí y me impactó. Toma ya. Y es que leyendo el libro, tú hay un momento en el que mencionas que creo que dices directamente, yo era una niña muy religiosa. Sí. ¿Y esto cómo es? O sea, digo, ¿cómo eras tú de niña? Bueno, yo voy a un colegio religioso, mis padres no eran muy religiosos, pero, y mi hermana la mayor había ido a un colegio laico. Vale. Y entonces, claro, cuando ya viene la guerra y viene Franco y todo eso, pues mi padre, que era un comerciante y como buen comerciante, una persona muy dispuesta a acoplarse al medio, para en el medio poder llevar a cabo el desarrollo de esa capacidad, como vosotros vivís ahora en vuestras profesiones, pues mi padre era una persona muy observadora del medio y muy convencida de que el medio es impresionante, ¿no? Y entonces dijo, bueno, hay que cambiar. Ahora hay que a las 2 pequeñas vamos a llevarlas a un colegio religioso porque las cosas están cambiando. Entonces mi madre dijo, bueno, pues que vayan a un colegio francés porque ya mi madre sabía francés y le parecía bien y tal. Y entonces pues nos mandaron a un colegio francés religioso, ¿no? Claro, yo ahí choqué mucho porque yo veía que mis amigas en sus casas hacían cosas que las mismas no se hacía. Mi casa nunca se rezaba antes de comer, ni se rezaba el rosario, ni nada. Mis padres no iban a misa. Entonces, pues claro, eso te deja ahí una cosa. Y entonces yo me di cuenta de que una primera tarea que tenía que hacer era salvar a mis padres, porque si no mis padres iban a ir al infierno y no era cosa de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso fue mi primera tarea de gestión, fue salvar a mis padres, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? Pues mira, rezando mucho. Yo rezaba mucho y hablaba mucho con Dios. Yo enseguida hacía unas conversaciones tremendas con Dios y nada, pues hacíamos como cosas, bueno, pues tú reza mucho el rosario y a ver si esto se arregla y tal. Yo rezaba mucho el rosario y tal y cual. Y la verdad es que se arregló en parte, cosa que a mí me impresionó muchísimo, porque mi madre, no sé por qué ni cómo, que ahora fijaros tengo ganas de volver a leerlo, ella leyó un libro de un filósofo que había sido un hombre absolutamente ateo en los años 30-31, que es García Morente, que cambia y se pasa a ser creyente y tal. Y mi madre lo leyó ese libro, ¿no? Y le impactó. Y entonces de alguna manera dijo, pues yo voy a empezar a ir a misa, sin que fuera una cosa de mucho, pero... Y entonces ella un día me dijo, oye, ¿tú sabes rezar el rosario?
Y entonces a mí eso me dio muchísima vergüenza, pero al mismo tiempo me dio la sensación de que qué éxito en la gestión. Esto va de miedo. Conexión directa con el cielo. O sea, Exactamente, así que qué sí. bueno. Y yo constantemente además estaba siempre pensando que había que hacer cosas y tal. Y luego viene una segunda parte, cuando ya soy adolescente, que leo un libro que a mí me parece impresionante, que es un libro de Lili Álvarez. Lili Álvarez, que sabéis que era una gran jugadora de tenis, una mujer muy feminista, una mujer extraordinariamente religiosa. Entonces escribió un libro que ahora mismo no me acordaría exactamente del título, en el que planteaba como lo seductora que podía ser una vida religiosa como seglar, ¿no? A mí nunca me apeteció lo de las monjas, no las veía yo. Había alguna maja y que me caían bien y tal, pero y de pronto la seducción que da Lili Álvarez en este libro de que se puede ser profundamente religioso en lo seglar, me gustó muchísimo. Y entonces empecé a pensar que eso era apasionante y hablaba mucho con mis amigas. Yo tenía un grupo de amigas que yo creo que éramos así muy reivindicativas, pues habíamos estado ya en los suburbios de Madrid, nos parecía que era inaceptable que hubiera gente que no sabía leer y escribir en Madrid, y veíamos a los niños descalzos. Yo tenía una máquina de fotos, les hice fotos, tengo todavía ahí algunas fotos de niños descalzos en lo que ahora es... Pues lo que ahora es toda la zona, lo que se llama el barrio de las Tetas, todo eso, esas ondulaciones están formadas por la cantidad de chabolas que se destruyeron y que forman esas colonias. Sí. Entonces yo iba a lo de debajo, a las chabolas que había entonces, ¿no? Y con mis amigas, que éramos 4 y muy lanzadas todas, pues decidimos que aunque con las monjas íbamos a hacer el catequesis los domingos, que era una tontería enseñarles el catecismo, que lo más importante era que aprendieran a leer. Y entonces el domingo íbamos con las monjas, pero los sábados íbamos nosotras solas a Vallecas, es decir, cogíamos el metro y les llevábamos una merienda lo más barata posible, y a mis padres les parecía bien, no les parecía ni les daba miedo, ni no sé, éramos 4 niñas que podíamos tener 14 años o 15 años, nadie no daba miedo, íbamos allí y nosotros pues nada, por supuesto no aprendió a leer ni uno, pues no teníamos ni idea, pero nosotros aprendimos muchísimo. Porque cuentas el esfuerzo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros aprendimos muchísimo, ¿no? Y me encanta cuando veo todavía algunas de esas fotografías así pequeñitas en las que estamos con los niños de Vallecas, pues me parece interesante porque fue bueno, un shock, ¿no? A todas en nuestra casa, mi amiga María Dolores, que la he perdido ya de vista, no sé qué ha sido de ella, una vez que me la encontré por la calle y volvimos a hablar y me encantó, ella me decía que en su casa ya había planteado que por qué las muchachas del servicio comían aparte y no comían con la familia, ¿no? Y bueno, pues estábamos planteando desde nuestra mirada de jóvenes sensibles lo que era la desigualdad, lo que era la injusticia, ¿no? Y eso formó una parte muy importante de aquella religiosidad, ¿no? Fijaros que había una cosa en mi colegio que era hacerse hija de María, que era una cosa que te daban unas medallas y tal, y teóricamente eras de una congregación esa que era para mejorar el mundo y tal. Y yo me acuerdo que había que hacerse unas estampas, ¿no? Y cuando yo fui a hacer las estampas y debajo tenías que poner algo, ¿no? Y yo puse algo así como, madre, ayúdame que yo no puedo, ¿no? Yo siempre tenía un poco la sensación de que quería hacer muchas cosas, quería conseguir que las cosas cambiaran y tal, y que era difícil, ¿no? Y que tenía que tener ayuda. Y yo veía la religión, era esa ayuda, era el bastón, era la justificación, ¿no? Pero conforme después, pues me choco con la filosofía, pues empiezo a pensar que hay que optar. Hay que optar por la razón o por la sin razón, ¿no? Y de alguna manera empiezas a darte cuenta que en el fondo tú te creías que hablabas con Dios, pero hablabas contigo misma. Y la realidad es que estás tú sola y que eres tú y que no hay Dios. Y entonces pierdes la religión. Esto conecta con la tercera parte, que es lo de la trascendencia, y vamos a volver a ello. Te quería hacer una pregunta más así de tu juventud, porque la sensación que me queda es que tú vienes de una familia más o menos acomodada. De hecho, hay una parte en el libro, ahora que has mencionado el tema de las muchachas de servicio, en el cual dices, las muchachas que venían a trabajar a mi casa con apenas 16 años cumplidos lloraban por la noche porque era la primera vez que habían dejado el pueblo. Entonces yo me hago una idea de que has vivido una vida de joven más o menos acomodada y sin embargo luego acabas entrando en el Partido Comunista. ¿Y qué pasa ahí? O sea, quiero decir... Porque... Hombre, ya te digo, yo creo que
todos estos procesos yo creo que te afinan muchísimo la sensibilidad. Son procesos en el que desarrollas mucho la empatía y en el que desarrollas mucho como una visión muy trascendente, en la medida de que yo no sé hasta qué punto, como la mayor parte de gente se entiende con su diálogo interior, pero aunque yo me creyera que hablaba con Dios, yo estaba muy acostumbrada a esa reflexión constante de esto por aquí, esto por allí, ahora qué hago, vamos a hacer. Entonces ahí yo creo que entroncas en que te has convertido en un ser humano con una gran sensibilidad y a su vez con una gran capacidad de trascendencia, ¿no? Es decir, sí, situado... porque todo lo que cuenta es, o sea, no son cosas pequeñas, o sea, es como, vale, pues ahora empiezo a creer, pues voy a convertir a mis padres, vale, Eso pues es. ahora quiero cambiar el mundo, quiero cambiar Sí. la pobreza, o sea, son cosas que para una persona tan joven, tan pequeña, Mira, a mí me hace gracia porque mi hermana, la segunda, un día me dijo, he encontrado en casa estos cuadernos y tal. Y me dio unos cuadernos y el otro día que fui a dar una charla sobre espiritualidad, los estuve repasando, ¿no? Y realmente para mí perder a Dios fue muy doloroso, ¿eh? Yo tengo muchísimas reflexiones sobre lo duro que es perder a Dios, ¿no? ¿Ese proceso lo hiciste joven, o sea, en la adolescencia No, o un poco más lo hago, adelante? digamos, en el filo de lo que es la clase de filosofía, que es quinto, Sí. pero universitario, es decir, 15, 16, 17, ¿no? Y digamos, cuando estoy en la universidad está casi consolidado el proceso de la pérdida de la fe, ¿no? Pero es un análisis de un poco de plantear pues cuestiones, ¿no? Cómo es posible, qué sentido tiene el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, yo en ese cuaderno me digo, ¿por qué es bueno sufrir? No porque la ideología religiosa, el sufrimiento, pero hay un banco de sufrimiento, el sufrimiento que hace, no hace más que, digamos, descascarillar a las personas, ¿sabes? Hay toda una serie de reflexiones y al final es la gran soledad de que te das cuenta de que estás hablando contigo misma, de que no hablas con Dios, que Dios nunca te responde, eres tú la que estás respondiendo. A esto, como Miquel y Gabriel os imaginaréis, estoy deseando entrar, pero por respeto un poco a la estructura y como luego vamos a tratarlo al final, ahora iremos a ello. Lo último de la primera parte del tema personal que queríamos comentar o preguntar, Manuela, era un tema que ya sabemos que has hablado en algún otro momento, pero nos interesaba. Aquí en España en los últimos años se ha hablado mucho, evidentemente, del terrorismo de ETA. De hecho, Gabriel es una... mi primo fue uno de los asesinados en Palma de Mallorca, la Guardia Civil, y bueno, pues, ¿Era Guardia le Civil tocó. tu primo? Le Fíjate. toca el último fallecido en España, creo que luego uno en ¿Qué edad Francia. tenía tu primo cuando le mataron? Era muy joven, yo creo que tendría 27 ¿Y o le así. mataron en Palma de Mallorca? Sí, Fíjate. en Palma Nova. Eran, sí, en 2009 dos guardias civiles. Ujú, Y Diego luego Salva y... ¿Y era la ETA? Fue la ETA, sí. Les recordamos desde aquí a Fíjate. tu primo. Y sí, en 2010 fue un gendarme francés, si no Eso recuerdo es. mal. Pero a lo que iba es que en España también ha habido otro tipo de terrorismo, creo que ya sabes a dónde vamos, y en 1977 ocurre un evento que yo creo que para la memoria casi colectiva, sobre todo por la gente de nuestra generación, está olvidado, que es el tema de la matanza de Desde el Atocha, despacho. y ahí fallecieron 5 personas, fueron asesinadas, y tú te salvaste De por milagro. una casualidad. De casualidad, sí. Era que nos Totalmente. contaras brevemente un poco cómo, bueno, aunque es Bueno, difícil evidentemente, pero... Es decir, fue una extraordinaria casualidad. Yo creo que la causa es que yo siempre he sido muy puntual y como tenía la reunión en el otro despacho, pues me marché del despacho donde fue el asesinato, pues parece ser que 5 minutos antes, ¿no? Porque según después en el sumario se demostró, cuando yo salí ya estaban los asesinos en el piso de arriba esperando que se vaciara un poco el despacho, ¿no? Porque ellos necesitaban que se fueran los clientes para poder hacer la matanza, ¿no? Los asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que no olvidas jamás, es una experiencia definitiva. Primero te das cuenta que tienes miedo, yo nunca había tenido miedo hasta ese momento, entonces te das cuenta de lo que es el miedo. Y a pesar de todo sigues haciendo lo que hacías todos los días. Lo que pasa es que hay veces que no puedes evitar, te paras en un escaparate y miras a ver quién viene detrás, ¿no? Pero sigues. Y sigues, entre otras cosas, porque te sientes con una responsabilidad inmensa con aquellos amigos, amiguísimos, queridísimos compañeros que su vida se ha troncado, ¿no? Y entonces te sientes en deuda con ellos, ¿no? Y quizá porque me sentía en deuda, pues acepté, por ejemplo, pues participar en las primeras elecciones generales, ¿no? Porque te sientes en deuda, ¿no? Piensas que se lo debes, es decir, ellos lo han perdido todo y tú no, ¿no?
Lo siento mucho por esas pérdidas. Claro, piensas que es terrible, ¿no? Pensar que la vida de ellos se acabó cuando eran jovencísimos, ¿no? Que no supieron lo que era la madurez, que no supieron lo que era, no sé, tener hijos, no vieron la democracia. Bueno, no sé, es terrible, ¿no? Y que fue un capricho, una cosa de alguien que va y dispara y mata, ¿no? Sin más, sin pensar. Bueno, es terrible, ¿no? Yo he profundizado luego muchísimo cuando estaba en vigilancia penitenciaria en el hecho de matar, ¿no? Y en profundizar en por qué es ese acto de violencia interpersonal de que una persona decide eliminar la vida del otro, ¿no? Es tremendo, desde luego. ¿Y a día de hoy sigues teniendo esa sensación de estar en deuda de alguna forma? Sí. Todavía. Sí, sí, siempre. Eso es una cosa que estar ahí, ¿no? Es una deuda total, ¿no? Y en esa medida dices, bueno, no sé, son cosas muy difíciles hablar, digamos, pensando qué pensarían los que se han ido. Los que se han ido y ya está, ¿no? Pero piensas que mientras que estaban vivos les hubiera gustado que hubiéramos seguido como hemos seguido. Está claro. Pues nada, vamos a pasar a la parte, al segundo bloque que hemos llamado la guerra, que es la política, porque ya os decía que Sí. Manuel ha utilizado unos términos como muy bélicos para hablar de la política. Voy a destacar dos frases y te hago una pregunta, ¿vale? Son dos frases de Manuel en el libro que dice: en mi tiempo en la alcaldía no tuve una visión positiva de la política. La percibí como una guerra absurda, con todos los atributos propios de la extrema confrontación militar, sin más objetivo que alcanzar el poder o consolidarse en el mismo. Lo que más me sorprendió de mis 4 años de alcaldesa fue el desprecio a la democracia y a sus valores en el diálogo político. Hay una cosa que está completamente de telón de fondo, que es esa ideología, entre comillas, o esa, que es el tema del poder, ¿no? De siempre el poder, el poder. Yo la pregunta que te quería hacer, Manuela, es ¿qué hay después del poder o qué hay detrás de esa erótica del poder? O sea, porque el poder por sí mismo, o sea, ¿por qué la gente está tan obsesionada Pues con a el mí poder? me cuesta entenderlo, porque a mí no me hizo ninguna ilusión especial el poder. Quiero decir que yo ya sabía lo que era el poder. Yo siempre digo que se tiene más poder en la judicatura que en la política, ¿no? Yo ya sabía lo que significa el que tú tienes delante a personas que te miran a la cara y te están diciendo, decide bien, que mi vida está en tus manos, ¿no? Esa sensación de tener la vida de los demás en tus manos, yo la he tenido muy pronto en la judicatura, ¿no? Y no es especialmente satisfactoria, es decir, te genera, por mi parte, un gran interés, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el ser humano, no lo puedo evitar, me encanta la gente, es decir, que me gusta mucho, no sé, a mí me hace gracia ahora porque cuando voy en el metro y tal no paro de hablar, la gente me habla muchísimo, pero es que si no me hablan hablo yo, que es lo que es peligroso, porque ya me he dado yo cuenta que cuando alguien no me habla soy yo la que hablo, digo, bueno, esto ya es enfermizo, no paro de hablar, ¿no? Pero es que me interesa la gente, ¿no? Es decir, que, no sé, me gusta la gente, ¿no? Y entonces, pues cuando estás en la judicatura sientes la responsabilidad, pero al mismo tiempo ese ser autoridad te produce una vinculación muy, muy valiosa, muy satisfactoria, ¿no? Te interesa, la gente te mira con ansiedad, tu vida depende tanto de ti lo que digas, pero a su vez esas personas te están dando una especie de corrientes que a ti te estimulan, ¿no? Y bueno, entonces esa es mi manera de entender el poder en la judicatura. Cuando llego a la política, pues es que puedes hacer muchas más cosas y puedes y piensas la oportunidad de diseñar. Yo siempre pensé que esto se podría hacer, pues se puede hacer y tal y cual, y ya está. Pero nada más. No, después no me gusta nada el sentirme adulada ni el sentirme diferente, ¿no? Por eso yo insistía tanto en hacer la vida de siempre, te quiero decir, y cortar todas las, digamos, los núcleos con eso de que seas algo distinto, ¿no? Es decir, eso no me ha interesado nunca nada, ese tipo de poder, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué a la gente le interesa tanto? Pues no lo sé, porque es que yo soy de otra pasta y a mí no me interesa. Es decir, que a mí ahora me dicen, ¿quieres ser un cargo no sé qué? Pues no sé, dependería. Si me apetecía lo que hacía, sí, pero por el cargo en sí mismo, nada. Ya, poder por poder. ¿Tú qué opinas, Gabri, del tema del poder que hay detrás del poder? Pregunta trampa que no se esperaba. La verdad es que no, o sea, no sabría ahora mismo qué decirte. O sea, me parece un pequeño engaño, ¿no? Que desde pequeño yo creo que siempre se ha mostrado y siempre ha pululado por ahí
no sé, yo creo que desde crío eso se come, tanto en las relaciones internas del colegio como en las propias familias, que hay unas estructuras ya establecidas y quieras que no, el poder Mira, yo está en todo. en este libro no, pero en el que acabo de escribir ahora, cuento que yo tengo mucha amistad con un juez que es Juan Alberto Belloc, ¿no? Entonces nos hacemos muy amigos, sobre todo porque a los dos nos gustaba mucho hablar y hacíamos viajes Madrid-Bilbao. Estábamos los dos destinados en Bilbao y veníamos con frecuencia a Madrid y luego nos volvíamos juntos en el coche y no parábamos de hablar, ¿no? Y entonces él me decía, bueno, en relación con jueces para la democracia estábamos los dos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú quieres ser del comité ejecutivo? ¿Tú quieres ser tal? Yo le decía, mira, yo si lo pienso, Ángel Luis, lo que yo quiero, o Juan Alberto, perdón, lo que yo quiero es que me quieran. Entonces yo creo que a mí lo que siempre me ha traído muchísimo es que la gente me quisiera. El mandar a la gente, no, pero el que me quisieran, sí. No sé si la gente piensa que el poder es una forma de que te quieran, Sí, no lo sé. sí, un poco trastornada, Puede ser. que te hayas criado de una manera en la que igual ves en esa falsa admiración o falso No sé, a mí, por mando. ejemplo, yo pienso que a veces me han dolido insultos absurdos. Me acuerdo, una vez iba en el coche conduciendo y hice algo mal, seguro, no sé cuál. Y entonces el tío me dijo, hija puta, ¿no? Y a mí casi se me llenaron los ojos de lágrimas porque me pareció tan exagerado el insulto. Oye, que he hecho mal un desvío. No es para tanto, ¿no? Que no puede ponerse así. Pero sobre todo es que me dolió, ¿sabes? Porque yo sí creo que... y ahora es una felicidad enorme lo que me da. Yo tengo la sensación de que la gente me quiere mucho. Yo te digo, Pues qué bien, voy todos llegar a los ese días, punto. voy todos Sí, los sí, días sí. en el metro y raro es el día, te quiero decir. Yo tengo un amigo, aquí saludo a Aitor, que le ama. Yo era compañero mío de piso Sí. cuando usted estaba Sí. de alcaldesa y solamente me hablaba maravillas de usted. Pues no lo sé, yo te digo que me encanta ir en el metro y que la gente, bueno, pues yo qué sé, bobadas. El otro día venía de la casa de la radio, hay que ir a la línea 10, que es una línea muy popular, ¿no? Y yo estaba leyendo. La señora, la antigua alcaldesa, ya le saludé y tal, ¿no? Nos sonreímos y tal. Y justo yo estoy con el libro y sale un señor muy mayor y me dice, qué alegría he tenido en el día de hoy de poderla haber conocido personalmente, ¿no? Y entonces él tenía apoyada la mano para no caerse y yo, la sensación fue abrazarle la mano, ¿no? Es decir, y eso es maravilloso. Sí. Qué bueno. Poder tener también estas escenas en el día a día, ¿no? De Al forma día a día, cotidiana, fíjate, eso el día a es la día. magia, yo creo, Es también una del- magia, es una magia. Yo me quedo impresionada, pero es una magia. Y entonces creo que eso es lo que yo quería, que me quisieran. Que ser jefa, no tanto. Ya. Nada. El tema del poder o esa confrontación constante en la política lleva a un tema que es el odio, que lo tratas en el libro, y hay una parte que me hizo un poco de gracia, a ver si nos la puedes explicar un poco, porque tú explicabas cómo en un momento cuando estabas en la alcaldía se te acercó un joven, creo que lo defines como un joven apuesto, tal, que te dijo, "Buah, es que yo, menos mal que estás, porque yo odio a Esperanza Aguirre". Y tú le dijiste, y cito textualmente, no la odies, por favor. Esperanza Aguirre es simplemente una señora conservadora, muy radical en sus planteamientos, muy mentirosa y enormemente clasista, pero no merece que la odies. Y yo digo, ostras, a mí me costaría no odiar a una persona descrita así, ¿no? Como una mentirosa, clasista. Pues no, porque primero, te quiero decir, ser una persona clasista, hay muchísima gente clasista, ¿no? Era enormemente clasista, ella decía algunas cosas impresionantes, ¿no? A veces decía, oye, pero qué mal vestís las de izquierdas, ¿no? Y siempre era una cosa... Joder. Sí, cosas Pero así directamente. Sí, bueno, a mí Madre no, pero mía. se lo dejo Sí. a otra chica, una concejal que era del barrio de San Blas, una chica listísima y estupenda y... ¿Cómo vas vestida de mal? Tal, ¿sabes? Cosas así. O otro día le dijo, bueno, pues es que no has estudiado, y tú puedes hablar si no has estudiado, ¿no? Entonces, eso te crea distancia, pero no odio, te crea casi, no sé, curiosidad, ¿no? Yo de las primeras cosas que hice fue llamar a Esperanza, ya cuando ella le dolió mucho haber perdido las elecciones, y entonces le dije, venga, vamos a comer, digo, pero te invito a comer, pero no a un restaurante ni nada, vamos a una especie de pequeño de cafetería que había en el ayuntamiento, digo, y nos vamos a tomar una ensalada, una cosa normal de todos los días y tal. Y bueno, ella me contó un poco su vida y cómo era y lo que le interesaba y tal. Bueno, no sé, yo es que creo que, no sé cómo explicarte,
a mí no me genera odio la gente así. Estoy tan acostumbrada a ver gente con la que a mí no me gusta como son. Yo tengo amigos que no me gusta como son, pero son mis amigos. Entonces, no necesito, para sentirme cerca de una persona, el que le ponga el certificado de todo bien. Todo 10, pim, 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 todo 10, no. Hay gente que les pones ceros, pero aún así los quieres y te gustan, ¿no? Pero vamos, a mí no me gustan, Esperanza, y creo que tengo que decir que a mí, sobre todo, me dificulta, la conversación con ella me dificultaba mucho el que mintiera tanto, ¿sabes? Eso es incómodo, porque una persona que miente tanto te desorienta, ¿no? Claro, es imprevisible, ¿no? También Claro. Bueno, Esperanza Aguirre tiene muchos ceros, ¿eh? En ese check. O sea, Sí, los tiene, pero bueno, claro. luego yo qué sé. Es Amigas, una tía, amigas, no... yo no seré amiga de ella, pero jamás la odiaré, ¿no? Vale. Bueno, no, está bien hacer esa distinción. Saltando, o sea, continuando un poco con el tema del liderazgo político que hay en España, hay una frase de España Invertebrada, de Ortega y Gasset, que dice, bueno, no sé si la has leído, por cierto, Sí, yo es hace que lo mucho, leí, no me pero... acuerdo nada, Vale. pero sí, hace mucho. Voy a refrescar una frase que dice, Venga. cuando en una nación la masa se niega a ser masa, esto es, a seguir a la minoría directora, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica. Y mi pregunta, Manuela, es... A día de hoy, ¿de verdad podemos seguir a alguien? ¿Podemos seguir a Pedro Sánchez? ¿Podemos seguir a gente como la gente que tenemos a la extrema derecha? ¿Podemos seguir a lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Todos estos personajes. Pero yo creo que la gran diferencia es que la sociedad que está viendo Ortega y Gasset es una sociedad que no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Yo creo que ahora estamos viviendo la posibilidad de que hay una sociedad que tiene capacidad por sí misma para configurar su propia vida, sus propios intereses, digamos su propio perfil, ¿no? Entonces, si no se identifica con un elemento directivo, no le importa demasiado, desconecta, ¿no? Porque tiene ya capacidad para, digamos, realizar su propio diseño, ¿no? Fijaros que cuando Ortega se dice esto, el nivel de analfabetismo en España es extraordinario, es decir, el número de universitarios es ridículo, ¿no? Hemos dado un salto impresionante, ahora mismo el nivel es muchísimo más elevado, tenemos además todas unas técnicas de comunicación y de conocimiento que nos permiten el que la sociedad está diseñando sus propios caminos cada vez más y se está dejando llevar por sus propios influencers, ¿no? Siempre los influentes, no por emplear la palabra inglesa, ¿no? Pero siempre las personas que han influido muchísimo en la sociedad han determinado, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho, pues, por ejemplo, pensar en Voltaire, ¿no? Voltaire es un hombre absolutamente extraordinario, es de las personas que dibuja la libertad, que yo creo que es fantástico eso, ¿no? Y él es un hombre con una capacidad de movilización impresionante, es decir, es capaz de cambiar las actitudes, por ejemplo, contra la tortura, cuando se opone a un caso terrible que es Jean Collets, que ejecutan después de una tortura terrible a un tío que es inocente, y entonces él se pone al frente de un movimiento, Voltaire, y es precioso, o cuando él en el campo empieza a generar una nueva manera de relación con las personas, los empleados en el campo. Bueno, a mí Voltaire me parece una persona que dibujó por primera vez la libertad en el mundo y es muy interesante, ¿no? Pero después te puedes encontrar a Zola, ¿no? Que es un influencer total de hoy día, es decir, es un tío que es capaz de cambiar la visión sobre el caso de Frisch, o bueno, podemos encontrar muchísimos. Entonces, la sociedad siempre ha tenido esas estructuras para, digamos, organizar su propio camino, ¿no? Lo que pasa es que ahora esas estructuras son mucho más estables y entonces lo que hay es un distanciamiento tremendo con unas estructuras que aparentemente pretenden ser directivas y que no lo son, porque ni por capacidad, ni por educación, ni con formación nos podemos identificar con ellas, ¿no? Es decir, yo creo que lo dramático es que la clase política se ha ubicado en un distanciamiento de la sociedad porque no nos interesan, no nos resultan atractivos, no nos los creemos y entonces pues casi nos dan hasta un poco pena, ¿no? Porque a mí me sorprende, ¿no? Cómo un político puede decir esas estupideces que se dicen de lo mío es fantástico, lo tuyo es fatal, mi partido lo ha hecho todo bien, el tuyo lo hace mal y luego todos esos insultos y tal, pero bueno, de verdad, ¿de qué vais, no? Que es un poco la sensación que yo tenía en el pleno, en el ayuntamiento, pero
pero de verdad, ¿de qué vamos, no? Es decir, es que me costaba entenderlo, ¿no? Y claro, pero yo te digo que la gran diferencia es que la sociedad de la época, pues, no sé, de los primeros años 20 no tiene nada que ver con la nuestra. Ujú. Perdona, Gabri, me estás diciendo algo del micrófono no sé si querías acercarlo. ¿Se escucha ¿Va bien? bien? Vale, nada, Vale, ya vale. está. Hablando Tenía, de... Ah, bueno. sí, quería hacer Gabri. un pequeño inciso con esto que contabas, yo siempre he sido una persona bastante desilusionada con la política, precisamente por esto que cuentas. ¿Qué, qué me podrías decir a mí? Que, por ejemplo, sé que yo en mi fuero interno siempre tengo esta duda de por qué participar en la política, por qué votar, porque si en el fondo eso me parece casi como, pues antes se hablaba del colegio, un patio de recreo, ¿no? Donde están jugando a hacer política y están jugando con nuestras vidas pues a su manera, con sus truquillos, con sus jugarretas. No sé, o sea, a veces es un poco... Ya, pero fíjate, ahí yo creo que la gran diferencia es, bueno, vamos a ver, cuando tú decías, a mí la política no me decepcionó, me enseñó eh, que la democracia sigue siendo la organización más adecuada para dar felicidad a los seres humanos, pero me enseñó que hay que cambiarla, que hay que agilizarla, ¿no? Entonces, yo pienso que el gran salto de ahora, sabéis que lo digo en el libro, es plantear que tiene que haber elegidos ciudadanos por sorteo, es decir, que tengan un papel importante en las tareas políticas, ¿no? Porque además es que ya tenemos estructuras elegidas por sorteo que están ayudando muchísimo a consolidar los aspectos formales de la democracia, como es la administración electoral, ¿no? Entonces, eso nos indica que si nada menos que la administración electoral depende de una lista en la que a ti te va a tocar ser el vocal primero o el vocal segundo, y de pronto, pues bueno, como pasó en casa, a mí me encantó porque la persona que viene a casa a trabajar con nosotros desde hace mucho tiempo, nuestra asistenta, pues la nombraron presidenta de mesa, ¿no? Y entonces fue fantástico, ella se puso su mejor traje y tal, y de pronto ella era la autoridad, ¿no? Y a mí eso me parece Bueno. que es precioso, en la democracia la autoridad lo puede ser cualquiera, ¿no? En la que hemos depositado nosotros su confianza, ¿no? Y por eso yo creo que ahora hay que oxigenizar la democracia, ¿no? Entonces no me decepciona la política, me ha analizado vivir, me ha ayudado a vivir en primer plano lo que es la política parlamentaria o la política del debate, como hoy día se conoce, para cambiarla. Pero sigue siendo importantísimo porque la política te permite tomar unas decisiones que son absolutamente trascendentes. Por ejemplo, yo si ahora fuera más joven estaría trabajando totalmente en todo lo de la España vaciada. Me parece que es apasionante. Yo he hecho mucha bicicleta con una pandilla que teníamos y nos recorríamos muchos pueblos de Alemania y por ahí. Y cuando vas por los pueblos de Alemania y ves que son pueblos que sacan lo mejor que tienen del pueblo y que el pueblo pues está vivo, me da muchísima pena con todas las posibilidades que hay en España que tengamos pueblos que son una joya, que están abandonados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer desde la política? Pues hacer una cosa que es como, no sé, esa cosa que es buenísima, que es el plantear esa especie de ay, por Dios, ¿cómo se dice ahora? Bueno, la posibilidad de estar haciendo durante 4 o 5 meses estancias en los pueblos a los universitarios pagados con un buen sueldo, me parece el Erasmus rural. El Erasmus rural es un invento y eso hay que hacerlo por la política, no lo puedes hacer tú desde tu casa. Inventos, por ejemplo, que ha habido extraordinarios. Por ejemplo, otro invento fantástico que se ha hecho en materia de turismo, que ha sido el turismo rural. Es decir, el empezar que los pueblos pueden... Bueno, eso ha sido un inventazo. Otro inventazo, pero necesitas la política, porque tú lo puedes diseñar, pero necesitas que haya una ley, que haya unas subvenciones, no sé qué. Otro inventazo genial que fue los viajes de los mayores del Inserso. Eso se les ocurrió a los de Palma de Mallorca, a unos concejales de allí y tal, y dijeron, ojo, están los hoteles vacíos ante este tipo y tal. Y resulta que muchos obreros que no habían visto el mar nunca, pues pudieron ir y ver el mar y estar una semana en Benidorm y no sé qué y tal. Y eso ha sido un inventazo, es decir, que la imaginación social necesita de la fuerza de la autoridad política para cuajar. Y por eso la política es imprescindible. Y por eso la democracia es extraordinaria. Lo que pasa es que tenemos una estructura democrática que no hemos cuidado y que está hecho un churro y que hay que cambiarla.
¿Te ha convencido? Hay que volver a abonar, ¿no? Hay que echar sustrato. Hay que dar sustrato, pero hay que elegir por sorteo a gente. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería elegir por sorteo órganos de evaluación de la política. A mí me desespera de verdad, cada vez que oigo hablar de lo de la vivienda, digo, madre mía, otra vez lo mismo, todos dicen lo mismo, yo voy a hacer tanto, yo voy a hacer cuánto, yo voy a no sé qué, nunca. Pero vamos a ver, no creo que me quedo corta si os digo que ha habido más de 20 leyes ahora mismo que han planteado cómo facilitar la vivienda a los jóvenes. Nadie sabe qué ha pasado con ellas, se han dado resultados, si no, porque han fracasado. A nadie le interesa evaluar las normas, ¿no? Y yo generaría un órgano elegido por sorteo para evaluar las políticas públicas. Uh-huh. Hay temas de estos que también comentas en el libro, luego te vamos a hacer una pregunta al respecto. Otra pregunta que te queríamos hacer es, ahora que estamos hablando de la democracia, lo importante de participar, ¿no?, en este juego político, aunque sea como votantes, está habiendo cierta polémica en Alemania, porque hay un partido que se llama Alternativa por Alemania, que ha recibido más de 10 millones de votos en las últimas elecciones y ha sido calificado por el gobierno actual como partido de extrema derecha, y eso implica que va a tener una serie de controles en sus reuniones, en sus publicaciones, comunicaciones, etcétera. Trayendo eso al caso de España, porque tú comentas en el libro que has visto, te ha dolido, ¿no?, ese desprecio a la democracia que has visto desde tu cargo de alcaldesa. Un partido como Vox, ¿crees que una solución para un partido de este tipo pasa por una hipotética ilegalización, como se está proponiendo en Alemania con Alternativa por Alemania? Yo soy muy poco partidaria de las ilegalizaciones. Uh-huh. Lo que pasa es por hacer bien lo nuestro. Es decir, que yo creo que si hacemos bien lo nuestro, te acaba siendo un elemento de seducción mucho más importante que lo que puede significar una prohibición. La prohibición genera siempre victimismo. Uh-huh. El victimismo genera siempre justificación. Es un error. Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Mira, una de las cosas que a mí me da muchísima pena es que se degraden las instituciones. No se puede poner a las instituciones personas que no tienen capacidad ninguna, ¿no? Yo cuando he visto que la señora que estaba, cuando ha pasado la duna de Valencia, que estaba como la consejera de Interior, confiesa directamente que ella no sabe qué hay que hacer, que cuando hay una emergencia, claro, te quedas sorprendida, dices, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el que ha puesto al frente de una responsabilidad tan grande de una institución a una persona absolutamente incompetente? Uh-huh. Es inaceptable, ¿no? Pero tan inaceptable me parece eso como la forma en la que se nombra el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que se reúnen los partidos políticos y dicen, ¿a ti cuál te molesta? Este fuera, a ti tal. No, eso no puede ser. Es decir, lo que hay que saber es por qué queremos que sea un vocal del Consejo General del Poder Judicial este o el otro juez, este o el otro abogado, qué ha hecho en su vida, qué posturas tiene ante la ley, qué sentencias ha dictado, cuáles son sus principios fundamentales, cómo llevaría a cabo la organización de la justicia, ¿no? Eso es respetar a las instituciones. Y no es respetar a las instituciones el que todos los políticos, que al final les quitan el cargo, pues se les da el cargo de ¿qué? De correos o de paradores. Eso es una auténtica vergüenza. Es decir, que yo cada vez que, bueno, lo de paradores me tiene realmente muy noqueada, ¿no? Porque, bueno, no os voy a decir por qué, pero bueno, es igual, me tiene muy noqueada porque no entiendo cómo se le puede poner nada menos. Es como si dijéramos, bueno, ¿quién va a llevar el Palas o quién va a llevar una cadena del NH aquí? Pues el primo de no sé quién. ¿Por qué? Porque está fastidiado, porque un día, bueno, no sé, es que son cosas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que corregir para parar a Vox. Eso es lo que hay que hacer. Y legalizarlos, para mí, no. Vale. Bien, no sabía qué respuesta iba a recibir porque yo creo que se escucha un poco voces de todo tipo, pero me alegra haber oído esto. Hay un tema que, según lo que comentas en el libro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, que daña mucho a la política, lo hemos hablado antes en el caso de Esperanza Aguirre, es el tema de la mentira. Y hay una parte del libro en el que tú dices lo siguiente, Manuela, que es: debemos hacer una regulación que sancione y expulse de la actividad política a quienes utilicen el lenguaje político inadecuadamente. Y esto a mí me generó un poco de inquietud porque dije, o sea, aquí lo que está proponiendo Manuela es una especie de instituto de la verdad o algo del estilo, porque claro, eso sería muy problemático, porque ¿quién controla? Sí. Eso, no, yo lo que planteo es que, vamos a ver, en todas las profesiones hay unas regulaciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú eres, no sé, contable, tienes una regulación, si eres médico, tienes unas regulaciones, ¿no? En la política nunca se la ha querido regular, porque se ha pensado que la única regulación para la política son las elecciones y que si lo has hecho mal te van a expulsar y tal. Eso es falso,
porque todos sabemos que las elecciones son producto de fundamentalmente de procesos de mercadotecnia y que no vale para eso, ¿no? Entonces hay que ir un poco a cuáles son los reglamentos que hay en todos los centros, en el Congreso de los Diputados, tanto en el Congreso como en el Senado, y en todos los otros organismos de deliberación que vienen, digamos, a incorporar a todos los políticos, ¿no? Entonces, si miras, tienen una reglamentación, pero es muy ridícula, porque la reglamentación que tienen es, oye, pues no faltar a las sesiones, los días de las sesiones, Sí, oye, pues no hacer por ahí digamos, tienes que decir los bienes que tienes, tal, pero no hay nada en el que diga que tú no puedes insultar, ¿no? Entonces, una de las cosas que se plantea es, ¿hay derecho al insulto? No, no hay derecho al insulto. Entonces, si una persona insulta, pues hay que llamar la atención, hay que pedirle que retire el insulto a nivel reglamentario, ¿eh? Simplemente es una autorreglamentación que tiene que hacer la política, ¿no? Entonces, cuando una persona se la insulta, pues hay que pedirle que retire los insultos, hay que pedirle que se marche a su casa un tiempín, lo que sea. Lo que no se puede es trabajar con alguien que te insulta. Tú imagínate si nosotros aquí nos hemos puesto a hacer esta entrevista y yo os hubiera dicho, oye, que lo primero sois unos desmañados tremendos, tardáis muchísimo en hacerlo todo y además me parecéis unos incompetentes. Vosotros estaríais... Pero se me ocurre mejor forma de empezar la entrevista. En plan. Asumo toda la culpa, Manuela. No, oye, que lo habéis hecho muy bien. Si eso os digo un poco lo que significaría el que constantemente nos estuviéramos insultando. Es que sería imposible hacer nada. Tú imagínate, llegas a una cafetería, oiga, haz por favor usted, es tan imbécil de tardar 5 minutos. Bueno, no daríamos los juzgados, estaríamos absolutamente llenos de casos, ¿no? Y en la política se permite eso. Pero ¿qué harían los políticos sin el meme del insulto? A día de hoy se quedarían sin discurso, ¿no? Porque tampoco tienen, no saben ni definirse a sí mismos ni a sus partidos. Muy bien, estupendo. Pues una temporada sin discurso les obligaría a tener que decir, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y yo qué quiero hacer? Mira, en el otro libro, en el que acabo de hacer ahora, yo cuento una cosa que a mí me parece súper importante, y es que la gente llega a los cargos públicos sin saber para qué. De que si están a un cargo público, ¿y para qué? Y yo ahí cuento una cosa muy divertida, que cuando yo estaba en la justicia, pues, bueno, el que estaba conmigo de secretario, pues se marchó porque era un tío que cobraba dinero y tal, y yo dije que allí no se podía cobrar dinero, y entonces el tío estaba allí para tener un negocio, y una vez que yo no se lo permitía, pues el tío se marchó y ya está. Y entonces salió a concurso el puesto del secretario de Juzgado de Primera Instancia 19, que era el mío, y entonces llegó un tío majo, muy agradable y tal. Y yo lo primero que le dije a Manuel, oye Manuel, ¿qué idea tienes tú de juzgado? ¿Cuál es tu idea del juzgado? ¿Cuál es lo que tú como quisieras? El tío se quedó tan helado, jamás nadie le había preguntado nada de eso, que dijo, por Dios, ¿dónde me he metido? ¿Pero quién es esta jueza loca? Yo me voy. Y fue al ministerio y dijo, perdone, me he equivocado, ¿me puede cambiar el destino? Y dijeron al ministerio, hombre, no te podemos cambiar el destino, ¿no? Y bueno, luego nos hicimos súper amigos y fue una cosa estupenda. Lo que pasa es que él, jamás nadie le había dicho, ¿por qué pides este destino? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué idea tienes tú? ¿No? Bueno, y yo solo he visto hasta una persona, que no digo quién, que me la encontré un día muy feliz porque la habían nombrado ministra de Justicia o ministro. Bueno, no quiero dar claves. Puedes investigarlo. No. Y yo le dije, ¿pero tú sabes lo que quieres hacer? Y me quedé tan helada, me di cuenta que no sabía qué quería hacer, ¿no? Entonces, eso es espantoso. Son preguntas tan básicas que son trascendentales al mismo tiempo, ¿eh? Estaba pensando en el tema de los políticos, en el tema de la regulación esta del insulto, que estaría genial que fuera cada vez que hay un insulto que te tengan que lavar la boca con jabón, algo así como que... Ir a los básicos. No, y esa tontería... Seguro que se acababa. Esa tontería absurda, retírelo usted. Y dice, no, yo no lo retiro, que no coste nada. Si eso es lo mismo, vamos a ver. Vale, sí. Mira, perdone, es una ofensa. Objetivamente es una ofensa decir a alguien, no sé, que es, yo qué sé, que es un ladrón, es una ofensa, es tal, tiene la posibilidad de retirarlo, si no lo retira va a ser usted sancionado y ya está. No, total. Estaba pensando que también podrían validarse solo como insultos, pero un tipo tonto de capirote o cosas así. Entonces, más creativas. El ridículo sería tal. Hombre, que ya dejarían de usarlos, ¿no? Mequetrefe o cosas así. Sí, bueno, pero aún así te quiero decir, es que es imposible construir algo. Y en la democracia por hay que supuesto, construir algo sí. a base, al contrario, tienes que buscar lo mejor de la otra persona, tienes que buscar en lo que coincides, que normalmente es muchísimo. Porque yo comprendo que hay momentos históricos en los que haya unas grandes diferencias, pero en lo que se llama la gestión de todos los días, en sociedades democráticas donde todos aceptamos que tiene que haber un nivel de igualdad, hombre,
Si piensas en Milei y los disparates que dice, pues no, pero normalmente me refiero, todos aceptamos que tiene que haber una posibilidad de acceder a los mismos medios, todas las personas, independientemente de dónde has nacido, etcétera, un poco porque son cosas bastante de cajón, ¿no? Entonces ahí, pues, oye, pues tiene que haber mucha identidad y a lo mejor, pues una propuesta de izquierdas, pues no produce ese efecto positivo, y si lo produce una de derechas, si no pasa nada, y se pueden discutir, ¿no? Y sin embargo ahora ya con que te digan estás diciendo algo de derechas o estás diciendo algo de izquierdas, ya es suficiente para desacreditarlo, ¿no? Total. Luego, yo estaba, cuando hacía un poco el guión de la entrevista, en esta parte, antes de pasar a la parte final de lo trascendente, quería traer un tema un poco más social. No sabía si, pues, tema Sí. de la gestación subrogada, el aborto, justo hemos hablado antes entre bambalinas del tema de la gestación subrogada, pero hay un tema que yo creo que nos preocupa mucho a los jóvenes y tenemos la sensación, creo que puedo hablar aquí en plural por parte de muchos de nosotros, que es el tema de las pensiones. Tenemos la sensación de que no se nos está diciendo la verdad cuando sale el Masaiz a decirnos, uff, la ocha de las pensiones, esto está súper bollante, no hay nada de qué preocuparse, como dijo en el programa de Risto Mejide. Ahora que, o sea, tú ya no eres alcaldesa, estás fuera de la política más activa, Manuela, nos tenemos que preocupar por el tema de las pensiones porque los números, desde luego, son preocupantes. La pirámide es la que es. Pues mira, yo creo que no lo sé porque no tengo un conocimiento económico suficiente para daros una respuesta adecuada. Pero sí os digo que me parece que es un despilfarro que haya tantas personas de más de 60 años cobrando pensiones sin que puedan continuar haciendo trabajos que puedan ser rentables, ¿no? Entonces yo soy partidaria de que tú puedas seguir teniendo tu pensión, porque al fin y al cabo tu pensión es un ahorro que tú has hecho en base a unas determinadas expectativas, pero que tengas que seguir, que si quieres puedes seguir trabajando. Tú tienes tu pensión, pero sigues trabajando y sigues cotizando a la Seguridad Social y sigues produciendo. Entonces yo soy partidaria de que eso se pudiera hacer. Me parece ridículo, hay cantidad de personas mayores que están deseando hacer cosas, ¿no? Y entonces, pues claro que les encantaría poder cobrar por hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que plantear es que ya está bien de que los mayores solamente, te quiero decir, tengamos que planificar nuestro ocio. No, yo en el ayuntamiento no me dio tiempo a hacerlo, pero yo quería haber hecho una oficina para que cada persona que se jubile oriente su perfil profesional en la jubilación, que va a ser diferente, porque ya no es el tradicional, es otro, pero tú tienes que seguir cotizando, aunque tú cobres tu pensión, y a su vez seguir aportando, digamos, economía a la sociedad, ¿no? Y bueno, eso sería interesantísimo y importantísimo, porque hay cantidad de trabajos que solamente lo pueden hacer los seniors, porque como yo digo, los seniors, lo bueno es que eres un GPS. Y entonces, como eres un GPS, tienes una capacidad de hacer algo que no puede hacer otro. Me pueden decir, oye, yo contrato a un joven porque... Sí, claro, pero de GPS no te vale. De GPS es un senior. Entonces hay cantidad de cosas que seríamos importantísimos. Y seguir cobrando, claro que sí. Y entonces tú sigues aportando a la Seguridad Social. No solamente estás cobrando, tú aportas. ¿No? No esperaba esa respuesta, pero está bien pensado. Bueno, yo lo llevo diciendo en todas partes, ¿no? Porque es que lo veo, y además es que la gente quiere hacer cosas, ¿no? Es decir, yo cuando me jubilé, yo me había jubilado para hacer cosas, no para no hacerlas, ¿no? Y cuando constituí la primera, yo quería hacer una empresa social, estaba muy ilusionada con la empresa social, y entonces fui a preguntar a la Comunidad de Madrid a ver qué había que hacer para hacer una empresa social, y me dijeron, usted ya no la puede hacer, es jubilada. ¿Cómo que no? Usted ya no puede ser un administrador de una empresa. ¿Por qué? Es absurdo, es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir generando riqueza. Las personas, y entonces con eso ayudas a que, digamos, la diáspora no sea la que sea, ¿no? La que sea, porque nosotros vamos a seguir generando ingresos. Y muy importantes, porque los GPS son importantísimos. Bueno, muy interesante. Mira, un GPS en la administración, por ejemplo, cada vez que se hace una reforma que diga, no, si esto ya se hizo la reforma, si esta ya la hicimos y no dio resultado, ¿sabes? Eso para tú que estás en auditorías es impresionante, sí, perdona, en consultorías es impresionante, ¿no? Estás generando, no, pues si esto ya se generó, si esto ha sido un fracaso, si esto no ha dado resultado, ¿por qué? Porque lo he vivido. A mí me hace gracia ahora en la justicia que se ha creado una nueva ley y se plantea como que es
una novedad tremenda en lo que llaman los MAS, que es los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces se plantea que antes de hacer un pleito hay que intentar hacer una actitud de negociación y tal. Y yo les digo, oye, perdonad, eso se dice en la Constitución de 1812. En la Constitución de 1812 se dijo rotundamente, no se hará ningún pleito si antes no. Y se lo tomaron un poquito en serio en el 1812. No sé si llegó hasta el 13 o el 14, no lo sé, porque como en la época de la Constitución del 12 pues pasó lo que pasó, que llegó allí Fernando VII y dijo de esto nada, y que después vino bueno, y que fue todo lo que pasó. Pero que quiero decir que es que hay cosas que ya se han probado y no han dado resultado, y entonces hay que saber en qué hemos fracasado para que no. Total, los seniors, GPS es imprescindible, pero hay que pagarlos. Apuntado. Sí. Y nada, o sea, yo sin más con el tema de las pensiones, decir que es que yo creo que muchas veces, joder, es que preferimos una mentira dolorosa a una... O sea, perdón, una verdad dolorosa a una mentira piadosa, ¿no? Que luego nos demos cuenta a los 50 años de que vamos a estar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Se va a sacar Pero por bueno, los impuestos. esperemos. Se va a sacar por los impuestos. Lo que pasa es que es muy importante que se Veremos. plantee eso, que se plantee. No puede ser que la gente a partir de los 60 años esté cobrando sin aportar nada. Pues además es que la gente quiere trabajar. Te digo yo. Habría que ver, pero sí. No, de serio, si la gente luego se aburre muchísimo. Te quiero decir, si trabajar puede ser divertido. Además, lo bueno que tiene que cuando llegas a la jubilación te puede permitir a lo mejor hacer cosas sin jefe, que eso es una cosa muy interesante, hacer cosas sin jefe y hacer cosas diferentes, porque somos seniors, pero hay que seguir aportando. Y ya se aporta mucho, porque es impresionante, por ejemplo, la cantidad enorme de voluntarios que están en los bancos de alimentos, en no sé qué. El tercer sector es interesante. Lo que pasa es que yo un día me puse a analizarlo y me sorprendió que no había tantos senior en el tercer sector, aunque yo creía que había muchos, no había tantos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, por ejemplo, que en el tercer sector pues haya muchos senior. Pues para acabar con la parte de política y ya pasar a lo último, que es lo trascendente, Manuela, quería hacer una pregunta basada en un párrafo que tiene Ortega y Gasset, que ahí dice lo siguiente: no es el ayer, el pretérito, el haber tradicional lo decisivo para que una nación exista. Este error nace, como ya he indicado, de buscar en la familia el origen del Estado. Las naciones se forman y viven de tener un programa para mañana. Decía Renan que una nación es un plebiscito cotidiano. En el secreto inefable de los corazones se hace todos los días un fatal sufragio que decide si una nación puede de verdad seguir siéndolo. Y la pregunta ahora es, a día de hoy, honestamente, ¿hay realmente en España un proyecto sugestivo de vida en común? O sea, ¿cómo ve España dentro de 25 años? Yo creo que se va a producir algunas transformaciones interesantes y yo creo que se va a profundizar en la democracia, porque son los signos de los tiempos. Y estamos próximos a tener que vivir una crisis importante en la política, a lo mejor viene determinada porque llega al poder la extrema derecha, no sé, puede ser. Eso puede generar una convulsión y una necesidad de reformar la democracia, ¿no? Mira, a mí me ha parecido impresionante el que ahora resulta que dicen, no sé si es verdad, pero lo leí en el periódico ayer, que Biden pues estaba francamente ya muy estropeado y el Partido Demócrata no se atrevió a ser sincero y decir la verdad y decir no puede seguir este hombre presidente, que se quede Kamala Harris y que esté tal. No se atrevieron y ellos, el no hacer las cosas bien, han sido la consecuencia de la extrema derecha que se está viviendo ahora, desde mi punto de vista, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojalá no lleguemos a esa situación, pero de esa situación se va a salir y se va a salir con un proceso de profundización en la democracia. Bueno, qué alegría, una conclusión bastante menos aciaga que la de Ortega y Gasset en España Invertebrada. Vale, pues vamos a pasar ya al tercer bloque, el último, que lo hemos llamado lo trascendente, porque aquí en el Panóptico, que nos definimos como el podcast de las preguntas últimas, como lo he explicado antes de empezar la entrevista a Manuela, esto viene de Messori, que es un periodista italiano que se había preocupado siempre del tema de la política y en un momento dado dijo, ostras, estas son preguntas penúltimas, antepenúltimas, yo me quiero preocupar de las últimas. Y hay una pregunta que hacemos siempre, Manuela, y tú como fuiste una niña religiosa, igual la puedes contestar. A ver, se la hacemos siempre a casi todos los entrevistados que hemos hecho y es parte de una frase de la Biblia, que es Jesucristo haciéndole una pregunta a Pedro. Aquí jugamos un tema de roles, que es, yo te pido, Manuela, que te imagines que yo soy Jesucristo, que estoy aquí en tu casa, y te pregunto, Manuela, ¿y tú
¿quién dices que soy yo? Bueno, yo no creo en Dios y entonces pues creo que, sin embargo, Dios se ha construido a través de la humanidad. Es decir, que si lo pensamos, la humanidad ha construido Dios porque necesitaba tener una imagen de lo humano absolutamente seductora y atractiva, ¿no? Entonces, yo diría, no creo en ti, pero creo en los que creen en ti. Y creo que los que creen en ti, como los que no creemos en ti, hemos construido ese modelo de humanidad en la que queremos creer. Vale, me vale como respuesta. Me gustó más la que me dio Pedro, pero no está mal. Porque antes, hablando un poco de la existencia, no existencia de Dios, claro, tú mencionabas un problema habitual que se plantea en la teología, en la filosofía, que es el tema del problema del mal. Y aquí, solo por contestarte un poco, porque hablabas del problema del sufrimiento, que yo creo que siempre ha estado ahí. Juan Pablo II le dedicó también una encíclica al tema del Salvifici Doloris y todo esto. Pero claro, yo cuando pienso en el sufrimiento, pienso evidentemente en el mal y digo, ¿podríamos hablar realmente de la existencia del bien si no existiera el mal? O sea, quiero decir, es un poco como ese yin y ese yang, ¿no? O sea, el sufrimiento, de alguna forma, si no hubiera sufrimiento tampoco podríamos hablar de libertad, tampoco podríamos hablar de bien, ¿no? Seríamos como robots casi programados para el disfrute. Bueno, yo creo que el sufrimiento está desapareciendo en la historia de la humanidad. Cada vez más, ¿no? Entonces eso indica que no estamos condenados a vivir con sufrimiento, ¿no? Cambia mucho la humanidad y se desprestigia, se pierde, digamos, vertientes, pierde configuración si se reduce el sufrimiento. La realidad nos dice que no, que al contrario, el sufrimiento embrutece. El sufrimiento acartona, el sufrimiento, digamos, nos encierra. La felicidad no, es decir, el bienestar, el sentirse uno bien, es un elemento para estar dispuesto a que se sientan bien los demás también, ¿no? Tú dices que no hay mal si no hay bien, ¿no? Porque sería la contraposición. No lo sé, yo creo que hay que profundizar mucho en cuál es la raíz del mal. No la sabemos bien. Sí sabemos ya que debemos abordar qué es determinadas enfermedades que las hemos calificado como productos de una gradación en la moral y a lo mejor tienen que ver fundamentalmente con problemas verdaderamente físicos, ¿no? Como son todas las psicopatías, ¿no? El psicópata es un malo, sí, es la esencia del malo. ¿Por qué? Porque el psicópata no tiene ninguna capacidad de sentimiento, no tiene ninguna capacidad de solidaridad. Pero es porque sus valores morales o es porque hay algo en nuestro cerebro que hace que haya personas que no puedan tener ningún tipo de sensibilidad. Yo creo que el día de mañana nos dirá que el mal es una enfermedad social, no es una cuestión moral. Claro, pero dentro del mal, o sea, quiero decir, el sufrimiento está dentro del mal, ¿no? La pérdida, todo eso. Esto es mi perspectiva, ¿eh? Porque justo ahora estoy viendo la flor que tiene usted aquí, la planta que tiene, y digo, claro, pero es que para mí a veces el valor de las cosas bellas también reside en su fragilidad, en que es algo que no es absolutamente estable y permanente, sino que tenemos que protegerlo, ¿no? Casi pienso un poco como en la rosa esta de la que hablaban en El Principito, ¿no? Esa fragilidad le da a veces también ese sentido. Y digo, no vamos a, por mucho que nos peguemos con la realidad, como decía Ortega y Gasset, que te he comentado antes, no podemos confundir la realidad con lo abstractamente deseable. O sea, siempre va a haber un espacio para el dolor. Y en cierto sentido, lo humano, el sufrimiento es parte inherente también a la existencia. El hecho de que queramos buscar a Dios como respuesta a ese sufrimiento, eso ya es absolutamente personal y, por supuesto, yo lo respeto. El ateo dará su respuesta, el agnóstico la suya, los creyentes damos la nuestra, ¿no? Pero... Sí, yo en eso te quiero decir, acepto, por supuesto, muchas respuestas, pero de verdad, analicemos cómo ha disminuido el sufrimiento y cómo ha mejorado la humanidad. Ha disminuido muchísimo el sufrimiento, ¿no? Fijaros lo que significaba simplemente el que había muchas personas que casi no sabían casi hablar, no sabían leer, no sabían, no sé, personas que tenían que vivir la realidad de que se les murieran casi todos los hijos que les nacían, ¿no?
Bueno, ¿sigue habiendo sufrimiento? Sí, claro, siguen pasando cosas. ¿Cuántas cosas son evitables de las que pasan? Muchas, y cada vez más. Entonces, ¿caminamos a una disminución del sufrimiento? Sí. ¿Qué posibilidades va a tener eso para el desarrollo de la humanidad? Yo diría que positivas, sin duda. No sé, yo tengo la sensación de que el sufrimiento, o sea, más bien muta, más que se reduce, ¿no? Pero es verdad que la medicina avanza y todo esto. Mira, no tienes más que ver la vida de antes, ¿no? Es decir, que, no sé, esa ansiedad, te quiero decir, bueno, yo por ejemplo estoy recordando ahora un libro que seguramente lo habréis leído, Las cenizas de Ángela, que bueno, es un libro muy interesante. Este es un profesor americano que es irlandés y él cuenta la infancia, ¿no? Su infancia es una miseria absoluta, ¿no? Y él cuenta, estamos hablando de que era en las grandes hambrunas, la gran hambruna de Irlanda. Yo creo que no sé si son los años 40 o algo así, una de las grandes hambrunas de Irlanda, ¿no? Entonces él cuenta eso, la sensación de no tener nada que comer, de tener que pensar qué voy a hacer para comer, ¿no? Bueno, el que eso desaparezca es impresionante y eso puede desaparecer, ¿no? Y tenemos ahora tanto todavía para que desaparezca, tenemos tanto que hacer para evitar el que los emigrantes se jueguen la vida de una manera más estúpida, porque somos nosotros los que les causamos el sufrimiento, porque en lugar de plantear que ellos tienen derecho a moverse y a vivir donde puedan estar mejor, se lo ponemos difícil, le ponemos fronteras, le ponemos muros con pinchos y les obligamos a que vayan en barcas que no tienen condiciones, es decir, les estamos condenando a sufrir porque no tenemos capacidad para evitar ese sufrimiento, pero podríamos evitarlo, claro que sí. Nada, yo... otra pregunta, la última que te quería hacer de este bloque, antes de pasar a un test de preguntas rápido que ya nos cerramos, Sí. es una pregunta doble, porque si la primera es que no, pues ya nos olvidamos la segunda, que es, ¿te gustaría que Dios existiera? Y si es así, ¿cómo te gustaría que fuera el más allá? Imaginando que sí, que te gustaría que existiera y que existiera de verdad, vamos. No, no me gustaría que existiera. ¿Por qué? Porque en cierta medida me parece que es un dejar en su responsabilidad lo que es la nuestra y lo que es de la humanidad. La humanidad somos nosotros y el pensar que tiene que haber alguien que decida por nosotros es en cierta medida abdicar de nuestra personalidad. Vale. Buena respuesta. Buena respuesta. Yo pensaba que iba a ser que sí, que no te importaría por eso de, yo No. qué sé, encontrarse con la No, te digo, con la yo gente. lo viví, y yo si os enseño los libros, lo viví con un arranque, porque bueno, fue un cambio muy grande. Yo estaba hablando con Dios todos los días y resulta que no, que hablaba conmigo. Pero, Eso es un y tema eso, o sea, importante. y eso cómo lo sabes? Porque a ciencia cierta no lo podemos saber, está claro, ¿no? O sea, Hombre, un hablar con alguien que no te contesta nunca, da es que que depende pensar. la forma de contestar, ¿no? Pues que está claro Vale, que... vale, pero por lo menos la habitual faltaba, ¿no? Bueno, ¿Sabes? La habitual faltaba. claro. Depende, aquí creo que las experiencias personales, ¿no? Es que Sí, por supuesto. no No, sé. pero yo respeto muchísimo el hecho religioso, ¿eh? Estoy llena de amigos religiosos. Mira, ayer mismo estuve con un amigo muy amigo que es cura, que nos vemos con frecuencia. Y tuvo mucha gracia porque yo estuve en uno de los viajes que he hecho, estuve en un hotel de padres carmelitas, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque tenían unas figuritas muy monas ahí de los santos y tal. Y había un San José que me tenía enamorada. Digo, qué mono es este San José, ¿a quién le regalo yo un santo? Y dije, pues a mi amigo el cura Josito. Y entonces fui a llevarle ayer la estatuita que le había comprado. Y tenemos muchísima amistad. Yo respeto muchísimo el sentimiento religioso. Lo sé. Porque de hecho creo que conoces al cura que me casó, no estoy seguro. Creo que sí, que es Víctor Herrero, que es un franciscano que ahora vive en el Pardo, o por lo menos Sí, él sí, nos los dijo conozco, los conozco. Y me encantan, y me gustan muchísimo, y respeto una barbaridad el hecho religioso, muchísimo, ¿no? Pero, no sé, intelectualmente no me cabe, es decir, no me cabe, ¿no? Al contrario, eso hace que me sienta tan vinculado al ser humano, ¿no? Porque somos lo que somos humanos, y entonces es tan importante en nosotros el ser responsables, el vivir nuestras vidas, el ser, no sé, es lo que creo, ¿no? Pero No, por supuesto. tengo un Lo respeto respetamos. inmenso por el hecho religioso, y ya te digo, ahora el libro de Cercas me ha producido, no sé si lo habéis leído, es una preciosidad. No, pero sí que leí una reseña que decía, yo creo que Cercas no es verdad que es agnóstico, Sí, sí. directamente ateo, pero era un artículo sobre él y básicamente decían, esta persona se define como agnóstica, pero
está constantemente acercándose de una u otra forma Total. lo espiritual, por así decirlo. Mira, ¿no? es Esa tan búsqueda bonito constante. el libro, yo creo que además a mí me parece que la actitud que ha tenido el Papa Francisco ha abierto en cierta medida la Iglesia, que ahora mismo ha hecho que los que no somos creyentes nos sentamos mucho más cerca de la Iglesia. Y eso es muy importante, ¿no? Sin Porque duda. si no te sientes muy excluido, ¿no? Yo cuando he ido a actos en los que tú sabes que funeral, lo que sea, va la gente porque pues lo que hay, ¿no? Y no hay ninguna referencia a los que no creen, te sientes excluido, ¿no? Y sin embargo yo creo que en el libro este de Cercas es fantástico porque se plantea un poco cómo se entiende el apostolado, ¿no? Cercas lo traslada y lo traslada en el sentido de decir, nosotros ya no tenemos tanto interés en que la gente se convierta, sino que en que la gente viva en la línea que a nosotros nos parece que es lo que nosotros deseamos, que es vivir la ley del amor, de la humanidad, de la solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. A mí, hablando con mi amigo el cura, con Josito, pues él me decía que le había molestado la actitud del presidente de gobierno no yendo al funeral del Papa, ¿no? Y a mí también. A mí me parecía que era una cosa incomprensible, ¿no? Es decir, que esos gestos, que esos gestos no se hagan, no tiene por qué, ¿no? Bueno, no sé. Y creo que es un No tiene momento sentido. muy interesante porque para plantear la necesidad de que la humanidad en general se identifique a sí misma, como dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la familia humana, nos necesitamos a todos los que creemos en la humanidad. Y es indiferente que alguien piense que hay un más allá o que hay un Dios. Lo que hay importante es que la familia humana tiene que tratarse como lo que somos, familia. Muy bien. Perfecto, pues nada, vamos a pasar ya al test final que hacemos en las entrevistas, que lo hace Gabri explica, y yo voy a comerme otra magdalena, que solo toma una. Muy bien, perfecto. Pues vamos allá con estas preguntas rápidas, ¿vale? Algunas son a modo casi de anécdota. Contéstame con la mayor brevedad posible y vamos modo metralleta, si le parece. La primera es, ¿cree usted en las reinas magas? No. La siguiente es, usted afirma que la mentira es el napalm de la política, pero ¿qué es la verdad? La constatación de lo que dices con lo que hay. ¿Qué es peor, una persona que no sabe lo que quiere o una persona que lo quiere todo? Una persona que no sabe lo que quiere. Si le digo España y le pido que no piense en un país, sino en una persona, ¿qué rostro le viene? Cualquiera de las personas que me encuentro en el metro todos los días. Muy bien. ¿Con qué persona de su pasado le gustaría tomar un último café? Con muchos, pero entre ellos con Manolo, que fue un abogado que a mí me ayudó mucho y que éramos muy amigos. Muy bien. Pues estas son las preguntas muy rápidas, como puede ver. Creo que ha sido el test más rápido de todas las entrevistas que hemos hecho. Eso es. O sea, matrícula de honor. Bueno, muy bien, Para vale, Manuela. lo habéis hecho muy bien. Nada. Guille, perdona, Guille. Gabriel. Guille. Gaby, Guille. Gabriel. Gabriel, perdona, me he equivocado. Gaby, te lo había llamado No se bien al preocupe, Guille principio. es un nombre muy bonito también. Gaby, sí. Total. Nada, ya para acabar, queríamos pedirte que acabaras con una reflexión, Manuela, que es que dieras un consejo para los jóvenes. Puede ser sobre política, sobre lo que sea, sobre la vida, y ya con eso cerramos la entrevista. No se debe dar consejos a los jóvenes. Pues no está. Simplemente lo que yo creo que se debe hacer es conversación. A los jóvenes, conversación. Pues nada, pues conversación tendremos entonces. Sí. Nada, muchísimas gracias por Vosotros. acogernos aquí en tu casa, Manuela. Muy bien. Y nada, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.